Aunque da esa sensación, la escuela no ha existido siempre, o al menos no como la conocemos. Si bien es cierto que culturas antiguas como la griega, la mexica o la hebrea contaban con instituciones en las que se formaban a los ciudadanos, a los guerreros y dirigentes o a los futuros sacerdotes, durante siglos la mayoría de las personas no recibían instrucción alguna. Los niños aprendían en su casa el oficio o el negocio de sus padres. Las únicas que jamás estuvieron desprovistas de educación y cultura fueron las élites gobernantes, pues el conocimiento, todo el mundo lo sabe, es poder. En los lugares donde la gente no está instruida, la desigualdad se acrecienta y el pueblo se vuelve mucho más vulnerable. Un país verdaderamente democrático es aquel que asegura educación de calidad para todos sus ciudadanos y, en potencia, el acceso a las cúpulas a través del conocimiento. La palabra escuela posee muchos significados, que van desde una corriente de pensamiento filosófico hasta una manera particular de hacer música o arte. Sin embargo, el más habitual es aquel que designa a la institución, ya sea pública o privada, encargada de la educación de los niños y adolescentes. Este mes, la revista de la Universidad de México se enfoca en esta última acepción. La escuela constituye el semillero de las nuevas generaciones. Ahí se forjan sus valores, sus cuerpos y sus inteligencias. Se trata, por lo tanto, de un tema fundamental para el futuro de la humanidad y del que todos, tengamos hijos o no, deberíamos sentirnos responsables. Bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Este es la última emisión antes de las vacaciones. Creo que es un buen momento para volver a cuestionarnos qué es la escuela, para volver quizás con ideas diferentes, posturas, ¿no? Ganas al regreso a clases en agosto y septiembre. Hoy vamos a hablar de escuela multicultural y están con nosotros dos invitados pues que a mí me llenan de alegría. Nos honran aquí en la revista. Está con nosotros, nuestra vecina, de hecho, de instalaciones aquí en la UNAM, la doctora Carolina Sánchez, que es antropóloga, es ahora directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Ay, muchas gracias. Y una leyenda para los estudios multiculturales e interculturales, además de escritor y poeta náhuatl. Tenemos con nosotros a Natalio Hernández. Él es lo que se llamaría un tlacuilo, alguien que es como una especie de, es como un sabio, un intelectual, alguien que se maneja en las artes y en la escritura. ¿Es así? Él es originario de Veracruz, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su compromiso con la educación es patente desde que estudió en la Normal Superior. Él es profesor de educación básica, luego siguió sus estudios, tiene hasta un doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana, ha sido subdirector de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, ha lanzado numerosos programas relacionados con educación indígena, con educación intercultural. Y ahora es, de 2020 a 2023, coordinador del proyecto de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Bienvenido. Macuali Xihualacan. Tlazocama Temiac, Yael, Tlazocama Temiac, Carolina, Belao, Niorpaque. Me siento muy, muy contento, muy afortunado de estar con ustedes y poder platicar, poder dialogar. Pues muchísimas gracias. Yo quisiera empezar justo con una pregunta relacionada con la nomenclatura. Estábamos diciendo que el programa, dije hace rato, el programa que ahora encabezas, Carolina, este programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad, ha cambiado de nombre en estos últimos años frecuentemente. Pareciera que seguimos buscando cuál es el nombre exacto que darle a este programa de integración de otras culturas en la educación. ¿Cuál sería la diferencia, si es que la hay, entre educación indígena, intercultural y multicultural? ¿Es lo mismo o estamos hablando de cosas distintas? Bueno, primero comentaría que no es que estemos buscando cuál es el nombre preciso, sino más bien estamos analizando los procesos que se están dando en la actualidad, sí, en donde empezamos primero por el reconocimiento de que hay una diversidad cultural, no solamente en México, sino prácticamente esta ha sido la característica de todos los lugares del mundo.
Pero además de ese reconocimiento, necesitamos analizar cómo se dan las relaciones entre las personas que pertenecen a culturas distintas, y ahí es donde entra precisamente la interculturalidad. Ahora, estas relaciones pueden ser simétricas o pueden ser asimétricas. Entonces, este es un punto muy importante que hay que distinguir, porque a veces se ha utilizado como una bandera de lucha o una política intercultural, pero manteniendo relaciones de desigualdad. Entonces, el propósito en este caso es orientarnos hacia la equidad, una interculturalidad con equidad. A lo que nos referimos con esta asimetría, me supongo, es a que hay una cultura que es más importante o dominante, en este caso probablemente el español, relacionado con otras culturas que son puestas en un lugar de desventaja cuando dominadas, no tendría por qué ser. Dominadas. Tendría que ser, es lo que se busca con lo intercultural, es que sea un diálogo de iguales, ¿de acuerdo? ¿Es así? En equidad. De acuerdo. ¿Y qué es esta educación? ¿En qué consiste la educación intercultural? ¿Cómo se manifiesta? O sea, ¿cuáles son sus objetivos? Aquí la cuestión es que primero partimos del reconocimiento de que México es un país que tiene una gran diversidad cultural, ¿sí? Entonces, si nos ubicamos que ese espacio educativo, entonces nos está presentando alumnos que corresponden a esta diversidad cultural. Entonces, nuestro modelo educativo debería de ser intercultural. Y sin embargo domina un modelo monocultural, como si esta población tuviera una sola cultura. Entonces todavía no podemos hablar de que hay un proyecto educativo intercultural, digamos, sino que se está trabajando en eso, con distintas iniciativas desde distintas trincheras. La universidad tan solo crea el programa, el primero, que fue México Nación Multicultural, a partir de que se reconoce en la Constitución que México tiene esta característica de ser multicultural. Entonces, ahora estamos orientados a la cuestión de la interculturalidad, precisamente porque necesitamos que haya ese diálogo entre culturas. Entonces, en los espacios educativos se debe reflejar precisamente ese diálogo entre conocimientos, entre visiones del mundo, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, todavía tenemos mucho camino por andar, porque no podemos mencionar que estamos ya con un modelo propiamente intercultural en los espacios educativos, ¿no? Hay contradicciones todavía, ¿no? Tenemos incluso procesos que siguen acentuando la multiculturalidad de por ejemplo, de nuestra Ciudad de México, donde tenemos población migrante que está llegando a espacios educativos que tienen que dar una respuesta para poder atender de manera adecuada a una población culturalmente diversa. Claro. Sí. Sí. Hablamos del momento en que se reconoce en la Constitución, pero maestro, usted nos mencionaba, de hecho, que va a sacar un nuevo libro con un cintillo. Olvidé mostrar sus libros. Hay unos hermosos. Este libro que me voy a leer muy pronto, Forjando un nuevo rostro, Orígenes y Desarrollo de la Educación Indígena en México. Y tenemos también el libro que nos trajo para compartir. De ensayos también. También son ensayos de la hispanidad de 5 siglos, que es desde la conquista, la ocupación, digamos, a la mexicanidad del siglo XXI. Usted habla de 60 años de educación indígena. ¿Cómo comienza esto? Nuestro sistema educativo se gesta en 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, hace 3 años cumplimos 100 años de contar con un sistema educativo. Antes de eso no había todo este sistema. Recordemos que sufrimos 30 años de dictadura y 10 años de revolución social. O sea, el país al terminar la revolución estaba hecho un desastre el tejido social. Los niveles de escolaridad eran bajos. Algunos dicen que teníamos el 70% de analfabetismo hace 100 años. ¿Sí? No había escuelas, no había profesores, no había una lengua común. El español, a pesar de que ya llevaba
prácticamente 400 años, no había llegado a los pueblos. Entonces, al crearse la Secretaría de Educación Pública, se forjó un modelo educativo único para todo el país, por encima de la diversidad de lenguas. Obviamente en aquel tiempo no se hablaba de esta diversidad como riqueza. Por supuesto, es el tiempo del mestizaje, de hacer la nación, la raza cósmica de Vasconcelos, que estaba en la educación pública. Entonces, a la sociedad. Yo no quiero hacer una historia muy larga porque es muy apasionante, muy rico analizar todo este proceso, como ha dicho Carolina. Entonces, frente a una educación única para todo el país, los pueblos sufrieron mucho, porque tenían que ir a la escuela o hablaban español o hablaban español. Entonces se resistieron. Y don Lázaro Cárdenas, con esta sensibilidad que él tenía como una gente pues, que escuchaba a los pueblos, dijo, pero ¿por qué no van a la escuela? Le decían, Tata Lázaro, nuestros hijos no van a la escuela porque el maestro les habla en Castilla. Y como no entienden, se les castiga. Entonces surgió un modelo de alfabetización en lenguas indígenas de castellanización en 1940, que generó una nueva alternativa, no agresiva, sino más bien conciliadora. Los niños purépechas, por ejemplo, el proyecto Tarasco se desarrolló en los pueblos purépechas de Michoacán, alentaba la enseñanza del español en forma oral y los niños escribían su lengua en purépecha, se les alfabetizaba en su lengua. Este modelo duró poco, lo tomó el INE, lo retomó de 53 a 63, lo trabajó el INE, el Instituto Nacional Indigenista, que ahora es INPI, por su sigla, y volvió otra vez a mostrar la viabilidad, las bondades de un modelo educativo no agresivo hacia las lenguas indígenas. Y en 64 lo retomó la SEP como alfabetización y castellanización. Pero en la década de los 70 hubo un movimiento nacional de los maestros de los pueblos por una educación bilingüe, bicultural. Ese fue el concepto de los 70. Y este modelo bilingüe bicultural entró prácticamente con calzador en la SEP. Sí. Pero avanzó. Se crearon academias de lenguas indígenas, empezaron ya las lenguas a cultivarse, se recrearon porque ya existían alfabetos prácticos para todas las lenguas, desde la colonia, los frailes hicieron su tarea. Y viene el movimiento zapatista de 1994. ¿Qué dijeron los hermanos? Dijeron, la nación nos ha olvidado. Nuestras lenguas no se estudian en la escuela. La población mestiza nos discrimina, nos margina. Queremos una educación intercultural bilingüe para todos los mexicanos. 1994. Pero este planteamiento del EZLN cobra vida en 2001, con la reforma constitucional del 2001. Que ha dicho ya Carolina. Tuvimos una primera reforma en 92, que estaba en el cuarto, casi en los mismos términos. Y en 2001 se amplía y se explicita más. ¿Qué más tenemos? En 2003 nace el programa México Nación Multicultural, que fue una ventana muy grande. En la UNAM. La UNAM. En la UNAM. México Nación Multicultural de la UNAM, ¿no? En 2001 se crea la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe dentro de la SEP, con un nivel de subsecretaría. Así operó de los primeros 6 años. Y alentó programas piloto de educación intercultural en los términos que ha dicho Carolina, desde preescolar hasta la universidad. Vamos a hacer un corte y, y les propongo que volvamos a escuchar un poquito cómo serían estos programas piloto a diferentes niveles y cómo han funcionado. ¿Les parece? No se vayan, ya les pusimos el menú de cuando regresaremos. Pueden estudiar en el Inter 2 minutitos y estamos con ustedes de nuevo. Como prometido, estamos de vuelta con la doctora Carolina Sánchez, el maestro Natalio Hernández.
nos contaba, maestro, nos contaba de los cambios que han habido, sobre todo a partir del siglo XXI, y cómo se ha ido implementando programas pilotos. ¿Nos puede contar un poquito más de cómo han sido estos programas, qué avances ha habido y en qué estamos hoy? Sí. Yo creo que a partir de este siglo, ya he mencionado, por ejemplo, en 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que desapareció hace 2 años, pero dejó una ruta muy importante, porque promovió proyectos de educación intercultural bilingüe desde educación básica, educación media superior y superior. Se crearon las universidades interculturales en varias regiones del país, hay alrededor de 12 o 15. Y también promovió que varias de las normales rurales donde se forman profesores abrieran licenciaturas de educación intercultural. En esta perspectiva que ha planteado Carolina es muy importante. Por ejemplo, en Tuxpan, en varias de las normales, en Iguala, yo he estado en algunas ocasiones dando charlas, en donde el perfil del docente es lengua local, español como segunda lengua y una lengua extranjera. Precisamente para establecer este diálogo intercultural en todos los niveles, en donde el náhuatl dialogue con el español, en donde los chicos de secundaria dialoguen, si son de Papantla, el totonaco con el español y el inglés, y así sucesivamente, ¿no? Es muy difícil cambiar un sistema educativo que tiene 100 años. Hay muchas inercias, pero yo lo digo muy entusiasmado, que ya ahorita el sistema educativo, que era como un traje de un solo color, vamos a decir negro, ya tiene muchas manchas del tigre multicolor, con estos proyectos. El CAI, por ejemplo, que nos puede platicar Carolina, el Centro de las Artes Indígenas de Papantla, o proyectos educativos y de desarrollo de Tosepan Titatanisque, Juntos Ganaremos, que tiene 60 años el proyecto. Tiene proyectos educativos comunitarios, una educación que parte de la lengua y la cultura local. En fin, en distintas regiones del país hay estos modelos comunitarios de educación intercultural bilingüe en los términos que estamos comentando. ¿Y eso resuelve un poco la injusticia y el rechazo del que hablaba primero? Es decir, ¿esto ha mejorado los niveles de escolarización? El hecho de que sea intercultural ha mejorado la participación, ha mejorado la integración de los pueblos originarios o los pueblos que hablan otras lenguas. Bueno, yo sí quisiera mencionar que no en todos los espacios educativos fue realmente exitoso el proyecto de educación bilingüe bicultural. Okay. En algunos espacios, por ejemplo, en zona de migración, ¿sí?, donde se creó justamente esa escuela para atender a población indígena migrante, sin embargo, sucedieron ciertas contradicciones. Por ejemplo, los alumnos son hablantes de mixteco, se asigna un profesor o un director o profesores que hablan español, que hablan náhuatl, entonces este problema se presentó en varias escuelas, que no había una correspondencia entre la lengua que hablaban los alumnos y la que hablaban los profesores, ¿sí? En algunos casos también, por lo menos en alguna experiencia que tuve yo al hacer trabajo de campo, me encontré con que aunque estaba este modelo de educación bilingüe bicultural, realmente fue, como decían los profesores, como un trampolín de inserción hacia la sociedad de la población, porque no había una continuidad en la formación bilingüe bicultural, ¿sí? Y a veces se reducía, por ejemplo, a hacer algunas actividades, culturales, como se realiza en los espacios educativos en ciertas fechas conmemorativas y nada más, ¿no? Entonces ahí también ha habido cuestionamientos, ¿no? Sin embargo, digo, en distintos frentes se sigue trabajando. Nosotros hemos impulsado un proyecto que comentaba el doctor Natalio en la región Totonaca. Hemos estado trabajando precisamente en un modelo de relación distinto al que se lleva a cabo en los proyectos de investigación, en donde la población pues
tomo el papel del que me informa, el que me da datos. Nosotros hemos trabajado en un modelo en donde ellos se han incorporado en todo el proceso de investigación, desde definir temas de interés relevantes hasta recopilar información, sistematizar datos, ¿no? Entonces, en este sentido, logramos impulsar un diplomado sobre medicina tradicional totonaca, en donde la mayor parte de los profesores fueron los médicos tradicionales. Qué bonito. Y además de eso, por parte de la UNAM, pues estuvimos dando temas como metodología de la investigación y todo, pero los conocimientos sobre la medicina tradicional, pues los poseedores son los médicos, ¿no? Entonces esto fue una iniciativa, ¿no? que se logró con mucho éxito, en el sentido de que se formó el equipo para poder impulsar y durante casi 4 meses estar trabajando en el diplomado. Y como parte de este proceso también se está preparando un diccionario de la medicina tradicional totonaca. Entonces va a ser una plataforma de consulta y aparte una versión impresa, en donde también en este proceso de sistematización, de recopilación y de investigación, de realizar entrevistas en lengua totonaca a los médicos tradicionales, han formado parte la misma comunidad, jóvenes totonacas que se han involucrado en todo este proceso. Entonces, en donde hemos logrado justamente ese diálogo con ellos. Claro. ¿Sí? Para la producción del corpus de enseñanza y de conocimiento. Y además eso ha permitido que ellos también estén precisamente en esta reflexión de su modelo educativo. De hecho, el proyecto está enfocado a esto, al modelo educativo totonaca. Claro, me imagino que es bastante complicado llevar una educación bilingüe o intercultural desde afuera de la comunidad, porque precisamente no hablan en los mismos términos ni de la misma cultura. Ahora, lo que viene, el gran desafío de México es la transformación del sistema educativo. Sí. Para que este sistema educativo, que se creó hace 100 años como un modelo hegemónico y homogéneo lingüística y culturalmente, se transforme en un modelo para la diversidad. Tenemos ya los instrumentos jurídicos. El artículo 2, el artículo 3, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas a nivel internacional, la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, todos los instrumentos. Ahora, esto nos coloca a todos, ya no a los maestros de educación indígena, no, sino desde la SEP, ubicar en el centro de la SEP el tema de la educación intercultural, plurilingüe, dice el artículo 3, en el centro de la SEP. De manera que en una región, Cuetzalan, que hay maestros federales, estatales, bilingües, todos den una educación intercultural. Entonces estaríamos hablando realmente de un modelo educativo ya no genérico, sino un modelo educativo diverso, como un abanico que responde a la diversidad de lenguas y culturas. Esto que parece imposible se puede hacer por municipios. Hay municipios totalmente náhuatl, pero los maestros trabajan como si todos hablaran únicamente español. Es que eso es lo que iba a preguntar. Bueno, estamos hablando de Cuetzalan, que es digamos que es un sitio que ha conservado una cultura muy fuerte, pero hay está el marco jurídico, pero hay suficientes recursos humanos, es decir, profesores que pueden hacer... Hay que capacitar, sí. Seminar, ¿qué es lo que está impulsando México? O sea, implica, porque hay resistencias. ¿Las resistencias de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Vienen las resistencias de dentro de las comunidades o de fuera? De dentro y de fuera. De dentro y de fuera. Claro, porque llevamos 400 años, 500 años imponiendo una cultura externa. Es lo que yo digo en mi libro de la hispanidad de 5 siglos. Nuestro paradigma, digamos, de pensamiento es occidental. O sea, a un niño, desde que ingresa en el preescolar, se forma con ese paradigma. Y no es que sea malo. Ya ahorita los niños indígenas hablan español,
Pero entonces han dejado fuera todo el acervo cultural, lingüístico, sus valores, las relaciones familiares, queda fuera. Y formamos niños como si fueran occidentales. Ese es el gran dilema de México. Sí, no solo nunca van a alcanzar, o sea, no solo nunca se van a sentir cómodos ahí, y empiezan con desventaja. Ahora, la educación intercultural plurilingüe, ya no bilingüe, como dice la Constitución, el artículo 3º, nos desafía. Porque entonces hay que cultivar las lenguas localmente, como lo hacen las escuelas particulares. Solo que allí introducen lenguas extranjeras y son exitosas. ¿Cómo podemos hacer para que las escuelas particulares tengan un trilingüismo mínimo con una lengua vernácula, la lengua española, y además una tercera lengua extranjera? Algunas están empezando a hacer eso. Pero la otra cuestión también es que todavía estamos con problemas de racismo y de discriminación muy fuertes. Entonces, dentro de las resistencias está precisamente esto, porque son procesos que se han naturalizado, ¿sí? Entonces ya se han normalizado. Entonces es necesario también visibilizar, ¿no?, las prácticas racistas, porque desde el simple hecho de no reconocer la composición diversa de tu población en un espacio educativo, ¿sí?, estás invisibilizando, ¿sí?, el acceso a la educación. ¿Sí? ¿Quiénes son quienes tienen un mayor acceso? Nada más veamos las estadísticas, ¿sí? Aunque tenemos ya varios alumnos de pueblos originarios que han llegado al nivel de formación de educación superior, el porcentaje aún es muy bajo. Claro, porque empiezan en desventaja ante un sistema de valores completamente externo, con una lengua extranjera, no tienen las mismas oportunidades. Hemos llegado al final del programa, pero solamente puedo decir dos cosas. Número uno, muchísimas gracias por venir a compartir esto y por el trabajo que han hecho para México en este sentido, porque no hay nada más enriquecedor que tener muchas culturas. Y es muy empobrecedor ser monocultural. Creo que nos podemos enriquecer todos con la gran riqueza de México. Y entonces, pues, queda pendiente otro programa para seguir hablando de este tema. Macuawili Tonali. Macuali Tonali. Macuali Tonali. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cámate, Carolina. Doctor Natalio, doctora Carolina, y felicidades por estos libros. Entiendo que viene uno más de compendio de todo este trabajo. Pues bueno, esto sobre la escuela intercultural. Ojalá y sigamos avanzando en esto. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana y felices vacaciones.